Elemento estático que transforma tensión de alta hacia baja. Bueno, la diferencia ahora es que el transformador es totalmente sólido, ya no hay partes móviles, no hay líquidos fluidos. Eso es un transformador seco, ¿no? El cual nos va a permitir estar cerca de las cargas, quiere decir cerca a las celdas, cerca a los motores, cerca a los tableros, cosa que antes con un transformador en aceite no podíamos realizarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir menores costos en la parte civil. Cables de baja tensión totalmente más cerca, de menor calibre, menor espacio optimizado, ya que vamos a ver que los transformadores ahora los tenemos totalmente pegados a las celdas, cosa que en un transformador en aceite definitivamente no podíamos por los altos riesgos que esto implicaba. Bien, otro punto es que tampoco no precisa de hacer la famosa poza de aceite, con lo cual también estamos reduciendo el tema de costos en la parte civil. Y la vida más útil del transformador, porque este de acá fluctúa entre 30 a 40 años. La cuota del seguro va a disminuir, cosa que en un transformador en aceite va a aumentar. Un tema económico muy importante a la hora de considerar. Ahorita no estamos hablando de que un transformador seco es lo que era hace 5 años, cuando estaba el costo 3 veces lo que costaba un transformador en aceite. Actualmente sus costos están muy similares. Fácil reparación en sitio. ¿Qué pasa cuando un transformador en aceite se quema, se cortocircuita? Tenemos que cambiar las 3 fases. ¿Por qué? Porque si cambiamos una de las fases, puede ser que perlas de cobre salten a las otras bobinas, sea en alta o baja, y definitivamente no nos va a garantizar nada. En un transformador seco, tranquilamente, en vez de tener un transformador de backup, podríamos tener una bobina, con la cual en el mismo sitio podemos hacer el reemplazo del transformador y tranquilamente entra en funcionamiento. Un plazo de reparación de 4 semanas tranquilamente se puede reducir a 5 días. Tenemos transformadores en aceite, más que toda la parte de distribución, lejos a las fábricas o a las cargas. Ahora el transformador seco definitivamente más cerca. También es ecológicamente, todos conocemos la plaza de Angamos, el centro comercial Angamos. Se le llama un mall ecológico. ¿Por qué? Porque prácticamente son transformadores secos, las celdas igualmente son encapsuladas, entonces ya está con nosotros el ambiente verde. Sin riesgo de fuga, no hay líquidos. La inflamabilidad son autoextinguibles. Apropiado para áreas contaminadas, aguantan muy bien la polución y la humedad, sobre todo cuando vamos a instalar transformadores cerca a zonas costeras. ¿Cuál es el enemigo número 1 de un transformador en aceite? La humedad, el agua. Acá definitivamente no va a ocurrir eso, ¿no? Reitero, no inflamables, se autoextinguen y bueno, respetuoso con las personas y el medio ambiente. Nuestro producto está fabricado bajo la norma IEC 60076, la norma internacional que todos conocemos y aplicamos a la hora de hacer el diseño de los transformadores. No. Acá una pequeña sorpresa. Transformadores secos, ¿hasta qué potencia pensaban actualmente que se fabricaba? 3 MVA, 5 MVA, ya llegamos a 40 MVA. Actualmente ABB está suministrando 3 transformadores de potencia de 25 MVA para los estadios de Brasil, en 60 kilovoltios. ¿No? Las clases E2, C2, F1, que van desde menos 25 grados, tranquilamente en nuestro ambiente puede ser menos 5 grados, ambiente costero, ambiente de la sierra sí tendría que ser una clase C2, ¿no? El aislamiento convencional de un transformador seco, convencional, estándar, es clase F, 155 grados. Para zonas de mayor calor, digamos, el norte del país, o zonas sumamente agrestes, tendremos una clase H, que ya es a pedido. La refrigeración ONAN, ONAMF,
que nos va a dar mayor potencia de un 25% hasta un 40% en 2 etapas, ¿no? Y el grado de protección que cubriría al transformador seco, el cual es de uso interior y exterior, internamente va a ser el mismo equipo, hacia adentro va a ser la envolvente la que va a determinar si va a estar dentro de una subestación o uso afuera, ¿no? El transformador en sí, esta parte es los ventiladores, que a nuestro criterio de nuestra local, particularmente yo no recomiendo que se ponga ventiladores más que de 2 MVA para arriba, por un tema de costos. Muchas veces, si sumamos 5 transformadores, 7 transformadores que vayan a requerir ante algún cliente, es mejor pedir la potencia superior. Va a salir el mismo costo y te vas a ahorrar de que la subestación esté totalmente refrigerada, que es una condición para el transformador con ventiladores, ¿no? Tenemos la hornera, la placa de características, y en esta parte va a conectarse también el TMDT o la centralita de temperatura, la cual podemos instalarlas en el transformador, en la celda o en un centro de control. Vamos a ver, ¿no? Bueno, todos sabemos el principio de la fabricación de un transformador, el cual tiene el núcleo. En nuestro caso es un núcleo apilado, step-up 90 grados, para justamente disminuir las pérdidas. Usamos un bobinado de aluminio. En transformadores secos el bobinado estándar es el aluminio. No quiere decir que no se pueda hacer en cobre, sí se puede hacer, pero es más caro. Mientras que localmente tenemos la creencia que el cobre definitivamente es el único medio en el caso de los de aceite. No, también hay transformadores de aceite en aluminio, y definitivamente estamos hablando de un costo de un 20% más abajo. Como volumen, sí es un poco más grande, un 8, un 10% más grande, para el caso de los aceites. En el caso de los secos, hay ambos. Bueno, punto fuerte del encapsulado al vacío: fuerte resistencia a la tensión de cortocircuitos, buen comportamiento de los cambios de carga, distribución lineal del bill. Acuérdense que en un transformador seco solamente tenemos el bill interno, no hay un bill externo, dado que no tenemos bushing. Fabricación de arrollamiento sin silicona, buen comportamiento bajo cargas dinámicas, el esfuerzo mecánico, porque todo es sólido, es rígido. Buen comportamiento bajo condiciones ambientales severas, sobrepasa el E2, actualmente ya va a salir el E3, quiere decir para temas de polución y condiciones extremas, ambientales extremas, ¿no? El bobinado está hecho de un araldit. El color puede ser rojo, puede ser azul, puede ser verde, lo determina el fabricante. En nuestro caso está acompañado de una fibra de vidrio, el cual le va a dar una solidez y una robustez al araldit para evitar porosidades, para evitar quiebres, dado que si hay una porosidad en el bobinado, sobre todo el de alta, que es encapsulado, esto sería como un cáncer. No lo vemos ahora. De acá a 2-3 años, esa porosidad se puede fracturar y tendríamos problemas con la unidad. ABB es la única fábrica Focus Factory, la cual el bobinado, al encapsularlo, al vaciar el araldit, lo hace en forma horizontal, no vertical, con lo cual se mejora el no quedar con las porosidades, ¿no? Con las burbujas de aire. El proceso, en resumen: bobinamos el aluminio en una bobinadora de alta, lo encapsulamos, en otra máquina hacemos la parte de baja tensión bajo folio de aluminio,
En otra máquina cortamos el núcleo tipo STERLAB a 45 grados, hacemos el yugo inferior, montamos la baja, ponemos la alta, dependiendo del tipo de aplicación se pondrá una pantalla electrostática o no, generalmente si hay armónicos, y tenemos el producto terminado. Si tenemos bajo una subestación de uso interior, dependerá de nosotros como diseñadores, dependerá del usuario si le pone una envolvente o no, la cual recomendamos que vaya con envolvente, pero no es necesario, pueden poner una malla si gustan, de uso interior. No, el corte de la chapa, la bobina de alta, el encapsulado que se hace bajo inyección, presión al vacío, la bobina del folio para la baja tensión y las pruebas que se hacen en este caso tipo, que son aislamiento, megado, ¿no? Y las pruebas de rutina, disculpen, megado, aislamiento, y las pruebas tipo, que ya es bajo pedido, que puede ser la de impulso o la de calentamiento. ¿No? ¿Qué otras ventajas tenemos con respecto en los transformadores secos? Ya ve, bajos valores de descarga parciales gracias a la avanzada tecnología del encapsulado. Acá tenemos justamente los ductos refrigerantes que se pueden ver, que luego se va a tapar con una silicona para evitar el efecto de la polución o que el polvo ingrese, pero la bobina está totalmente ventilada, ¿no? Valores típicos de descarga parcial de los transformadores secos encapsulados al vacío de la fábrica se encuentran por debajo de 5 picocolumbios. De acuerdo a la norma debería ser hasta 10 picocolumbios. El encapsulado al vacío con resina epoxi evita la entrada de humedad y protege frente a ambientes agresivos, ¿no? Extraordinario acabado, suave, eliminando la acumulación de polvo, pero a la vez es liso, para evitar que se pegue la polución. Autoextinguible y el núcleo escalonado, ¿no? El corte STERLAB. A ver, transformadores secos frente a transformadores en aceite. Vamos a hacer una pequeña comparación, ¿no? A ver, los transformadores secos son aptos para el funcionamiento en atmósferas húmedas o fuertemente contaminadas. Reitero, el E2 dentro de poco ya se va a convertir en un E3. Limitada inflamabilidad y extinguibilidad. No sé si se prende, por sus propias propiedades se va a autoextinguir. Muy reducidas descargas parciales, mejor resistencia a efectos térmicos y dinámicos en los cortocircuitos al ser una base sólida, ¿no? Rígida, no hay un fluido, no hay tacos internos en la bobina que nos puedan deslizar o desplazar. Libre de líquidos, fugas y contaminación por goteos y derrames. Reitero, ya no va a haber poza, no va a haber mayores costos en el seguro, no va a haber fuego, ¿no? Acá tenemos ejemplos claros de lo que puede pasar en un transformador con aceite. Algo que no ocurriría en un caso de un transformador seco. Una comparación, a ver, el caso del transformador en aceite y el transformador seco. Normalmente, un transformador en aceite lo podemos usar en caso de interior, en uso interior o uso exterior. En el caso del seco, igual, todo va a depender del envolvente. El aceite nos determina un peligro de incendio. En el caso del seco, es resistente. Si se incendia, se autoextingue. ¿Cómo se comporta con las sobrecargas? Pequeñas sobrecargas durante mucho tiempo, o sea, resiste, ¿no? En cambio, el seco, grandes sobrecargas durante poco tiempo. Son inversamente proporcionales. En el caso de aceite, todos los años tenemos que estar haciéndole sus análisis físico-químicos
y los cromatográficos pueden ser cada 2 años, o dependiendo si tenemos la sospecha que ha habido una sobrecarga del transformador en aceite, habrá que hacerle cromatográfico también al año o a los 6 meses. En el caso de los vacíos, solamente pasarle trapo y polvo seco. Resistencia a los cortocircuitos, en ambos casos muy bueno. Y en el caso de aceite tenemos que tener siempre un lote de repuestos. ¿Qué tenemos que tener? Un buche de alta, un buche de baja, un relé Buchholz, un cilindro de aceite por ahí, que no esté más de 6 meses, porque si no también se humedece. En el caso de secos, lo único o lo máximo que pueden tener es una sonda PT100 y una centralita de temperatura, por si acaso, que es el único elemento de protección en un transformador seco. Porque, ¿qué va a ver? Vamos a pasar por ahí, un segundito. Las centralitas de temperatura. ¿Qué nos va a evitar? Que el transformador simplemente pase de los 120 grados al cual está diseñado en temperaturas normales. Entonces tenemos que hacerlo y configurarlo para una alarma y disparo. Si trabaja a 120 grados, ¿cuánto sería la alarma? ¿A qué temperatura lo deberíamos estar calibrando? 10 grados más. El disparo, si es clase F, sabemos que llega hasta 155 grados. Podemos configurarlo a 145 o 150 grados. En el caso de clase H, los mismos parámetros más 20 grados. Porque el de clase H pasa a los 180 grados. ¿No? Bueno, tocando el punto de la clase climática medioambiental. Cuando nosotros pedimos un transformador, muchas veces exageramos a la hora de especificar también y comparar. Todo va a depender dónde lo tenemos que instalar y aplicar. Si tenemos una subestación limpia, un mall, una mediana industria, y por qué no una gran industria, puede ser E1. Si tenemos polución limitada, si tenemos una cementera, tenemos una mina, palas mecánicas, puede ser una clase E2. En el tema de la parte climática, si es zona costera, tranquilamente un C1, porque va hasta menos 5 grados, y en caso si se va a 4200, Toromocho, Chinalco, ¿no es cierto? Un clase C2 que va a menos 25. En la parte de fuego, un F1. ¿Por qué? Porque va a emitir o emanar en caso de incendios una limitada formación de humos. Se autoextingue. Entonces es mínimo lo que botaría. ¿No? Acá hay una prueba salina que ABB hizo experimentando la famosa E2++, lo que ahora se va a determinar como clase E3. O sea, una polución mayor. Generalmente, ¿cuál sería la aplicación? Ahora que está muy de moda la aplicación eólica. Ahora en el sur, en Moquegua, que hace poco han instalado hélices para generación, ¿no? Pero sabemos que también va a haber proyectos hacia el norte, por Chiclayo. Podemos ver cómo el transformador seco se puede instalar en la parte inferior en la parte superior o en el centro sin ningún problema. Ustedes dirán un video, luego vamos a ver fotos.
ABB es la única empresa en el Perú y en Sudamérica que ha hecho los ensayos de vibración que piden. Generalmente trabajamos a 0.3 G. Nosotros podemos llegar a 0.5 G. Esto se realizó una prueba en Chile. Ustedes saben que Chile nos lleva medio paso, ya no un paso, sino medio paso en la parte minera. Entonces el sector minero es muy exigente allá. Estamos en 0.5 G. Con respecto al tema de las conmutaciones, acá es el simulador de una prueba de 20.000 conmutaciones en la cual el transformador seco no muestra ningún incremento en las descargas parciales. Ni a través de la bobina al suelo, las descargas parciales permanecen constantes a lo largo del ensayo, lo que significa que el transformador no ha sufrido ninguna pérdida significativa de vida. El tema de los repuestos, las centralitas, los PT100 o las ondas, las envolventes. En el caso de las envolventes, nosotros estamos acostumbrados a que sea una envolvente cerrada, ¿no es cierto? Prever, o sea, antes de que las salidas sean laterales, frontales, incluso en la parte superior o inferior, como es lo usual. Pero estas envolventes ya pueden ser diseñadas desde el inicio, comienzo. Igualmente, en hoteles se pueden poner dispositivos antivibratorios. Hace poco se suministró a un hotel con almohadillas porque el tema de vibración era alto. Los transformadores, tenemos transformadores de potencia bajo carga, ya no son solamente al vacío. Voy a mostrarles una foto. Este es un transformador de 10 MVA, 66 kilovoltios con conmutador bajo carga. El conmutador es también al aire. En el transformador seco se puede poner pararrayos, transformadores de corriente, de tensión, los ventiladores que mencioné, que por tema de costos, reitero, no recomiendo menores a 2 MVA, y pantalla electrostática, ¿no? Hay un sistema que le llamamos nosotros hidrocooler, que es un transformador especial en espacios reducidos donde no hay ventilación. ¿Por qué el tema hidrocooler? La parte activa está interno y fluye dentro del agua. La parte, digamos, que sea un transformador de 2 MVA, la parte activa está al medio, internamente circula agua. Acá están los ventiladores, ¿no? Tenemos las envolventes de uso interior, con un IP21 es suficiente. Ahora, si queremos hacer la protección mayor por el caso de salpicadura de agua, todo un IP23, o depende de la aplicación, ¿no? Quiero darles acá unos ejemplos de instalaciones. Antes de pasar al ejemplo de instalaciones, quiero pasarles también un pequeño video de la parte de fabricación en sí. ABB es líder mundial en tecnologías electrotécnicas y de automatización. Y colabora con las industrias y las empresas de servicios básicos, como agua, gas y electricidad, para aumentar su productividad al tiempo que reducen su impacto ambiental. 3 son los objetivos que guían nuestra actividad: la eficiencia energética, la productividad industrial y la fiabilidad de las redes eléctricas. Y estamos fuertemente comprometidos con la innovación tecnológica y la mejora de la calidad que nos permite alcanzarlos. La fábrica de ABB en Zaragoza es el centro de referencia mundial en la fabricación de transformadores de distribución secos encapsulados al vacío. La fábrica cuenta con una larga experiencia en la producción de transformadores. Fue fundada en los años 50 por la familia Diestre para la fabricación de transformadores de distribución, originalmente en baño de aceite. En 1967 se construyó la nueva fábrica en su localización actual, siendo el proyecto uno de los primeros diseños del arquitecto Moneo. En 1981, la fábrica comienza a producir transformadores de distribución secos y en esta década se integra en el grupo ABB. En el año 2000 se convierte en Focus Factory de transformadores de distribución secos encapsulados al vacío del grupo ABB para las regiones de Europa, África y Oriente Medio.
De forma simultánea, la fábrica deja de producir transformadores aislados en aceite y rediseña su cadena de producción, especializándose en los transformadores de distribución secos encapsulados al vacío. Actualmente la fábrica cuenta con una línea de producción con las más innovadoras tecnologías y soluciones que garantizan la máxima eficiencia y rapidez en las distintas fases del proceso, al tiempo que mantienen los más rigurosos controles de calidad. Para adaptarnos al máximo a los requisitos de los clientes, nuestro proceso de fabricación comienza en el departamento de ingeniería, donde nuestros especialistas analizan las necesidades concretas de cada cliente y diseñan los proyectos a la medida de dichas necesidades. Una vez establecido el diseño óptimo de los transformadores requeridos para cada proyecto, se procede a la selección y compra de materiales necesarios, como herrajes o las carcasas metálicas. Posteriormente, se pasa el diseño al taller de corte de chapa magnética, donde la chapa, de espesor estándar, se corta con las dimensiones específicas de cada transformador. Una vez terminado el proceso de corte de la chapa, comienza la fabricación de las bobinas de alta tensión, procediendo al bobinado de las 3 fases y su cerramiento en el molde. El siguiente paso es el vertido de la resina, el precalentamiento en el horno antes de encapsular, el vertido de la resina en cámara de vacío, el curado de las fases en el horno y finalmente la retirada del molde. Seguidamente se realiza el bobinado de baja tensión. A continuación, una vez que están listos todos los componentes, se realiza el montaje del transformador, que incluye el núcleo magnético, las bobinas de alta y baja tensión y el cierre del circuito magnético. El proceso de producción finaliza con el ensayo del transformador en el laboratorio, los acabados finales como la pintura y los últimos controles de calidad. Los transformadores de distribución secos fabricados en Zaragoza presentan numerosas ventajas con respecto a otros tipos de transformadores, como sus altas tasas de seguridad, de respeto ambiental y elevada fiabilidad. Hoy en día la fábrica produce más de 3.000 transformadores secos al año, siendo capaz de fabricar transformadores de hasta... Bien, hablemos de los ejemplos de instalación. Transformadores de uso exterior con un IP31 en Suiza, la foto que les mostré antes, totalmente cerca a las cargas. Ojo que cuando uno hace un pedido de un transformador seco, las platinas de alta y de baja las puede pedir en la parte superior o en la parte inferior, cosa que los cables ya no estamos trayendo por la parte superior o por la parte inferior, dependiendo, podemos acortar todo eso, ¿no? Acá tenemos un cementerio de transformadores. Viene a ser transformadores uno sobre otro que van a alimentar una planta, con la cual esto nos muestra que son sumamente seguros, fiables y podemos ahorrar dimensiones, ahora que el valor del terreno es sumamente alto. Estamos reemplazando un transformador en aceite por un transformador seco. En aplicación marina, el hidrocooler, este es similar a un hidrocooler, sí. Otro transformador con una envolvente de uso exterior. Puede ser esto también un mall, puede ser una industria, pegado a las cargas, a las celdas. Generalmente cuando hablo pegado a las celdas, ya estoy hablando de las nuevas celdas compactas, sean estas al aire o sean estas en SF6. Es indiferente, ¿no? Acá está la parte que les mostraba, donde no es necesario que sea con la envolvente. Ustedes tranquilamente pueden ponerle una malla con las distancias de seguridad correctas. El color, les mencionaba que puede ser color azul, rojo, depende del fabricante, es indiferente. Lo que interesa acá es la resina. Ahora, ¿puedo yo ponerle a un transformador que no he pedido con envolvente, luego una envolvente? La respuesta es no, porque cuando un transformador se ha pedido sin envolvente, las consideraciones de diseño para el calentamiento son otras. Cuando ya está dentro de una envolvente,
el fabricante, en este caso ABB, sobredimensiona el transformador por la emanación de calor que va a tener. En este caso, digamos, el fabricante, el cliente pidió sin envolvente, posteriormente él fabricó su envolvente, pero ya exageró un poquito con respecto a las dimensiones, dado que no sabía cuáles eran las distancias que tenía que considerar para el tema de calentamiento, ¿no? Otra aplicación. Acá vemos la centralita. Esta centralita puede estar en el transformador, puede estar en la celda o puede estar en la sala de control. Depende dónde lo queramos instalar. Esto no funciona. Otras aplicaciones que tengamos, ¿no? Ahora, ¿qué consideraciones debemos tener cuando uno va a pedir un transformador, va a comparar diferentes marcas? Esto sería una cotización totalmente estándar, donde podemos comparar. Tenemos la potencia, tenemos la tensión primaria, secundaria, igualmente el bill, reitero, solamente hay de uso interior, exterior no hay, porque no hay bushing, no hay nada. La temperatura ambiente, que es la máxima, mensual y media, ¿no? En este caso es una clase F, trabajaría a 100 grados. La altura, que nos indica, en este caso, menos 4200. La impedancia o tensión de cortocircuito y las pérdidas en vacío. Acá llegamos al primer punto. Todos comparamos pérdidas cuando hablamos de transformadores. ¿Qué pasa a menores pérdidas? El transformador es más eficiente. Solo se les indica de que cuando ustedes comparen las pérdidas, tengan en cuenta este parámetro. Debe ser, en caso de transformadores secos, 120 grados. ¿Qué pasa si otro fabricante les pone a 75 grados? Y les pone mejores pérdidas acá. Ustedes van a indicar súper eficiente. ¿No es así? Ese transformador va a tener que llegar a 120 grados. Cuando eleve su temperatura, esas pérdidas óptimas van a estar muy por encima de las pérdidas que se indiquen. Entonces, un factor a controlar en las pérdidas es la temperatura de comparación. Otro punto es la potencia acústica o la presión acústica. La presión acústica es medible, los decibeles son medibles en un laboratorio, en la presión. En el caso de la potencia, no es medible, es solamente un valor calculado. Entonces, nosotros tenemos que colocar acá también otro punto. Vamos a medir el nivel de ruido a 30 centímetros o 1 metro. No es lo mismo medir a 30 centímetros que a 1 metro. No es lo mismo medir potencia que presión. La potencia es mayor, la presión es menor. Van dos elementos. Otro punto a considerar es el peso. ¿Qué pasa si mi transformador embobinado de aluminio pesa 5.2 toneladas y otro transformador pesa 4.5, también embobinado de aluminio? Hay algo raro ahí. Significa que el transformador no es muy eficiente, ¿no? En el caso de la refrigeración, acá indica refrigeración natural. 155 grados, el transformador trabaja a 100 grados. Y en casos extremos, reitero acá, de acuerdo a norma, lo que estoy mostrando es parte de la norma, clase H, 180, 125. Por favor,
Reitero, en el caso de las centralitas, que es el único elemento de protección que tiene un transformador, porque va a monitorear solamente la temperatura. En caso de 100 grados, pongamos la alarma, está diseñado para 100 grados, trabaja a 120, la alarma la colocamos a 130 grados, el disparo a 145 o 150 grados, depende también si quieres llegar al nivel máximo o no, ya depende de la consideración, pero lo recomendable es entre 145. En el caso de la clase H, 20 grados más. Innovadora, una aplicación nueva para el caso de Perú, en la cual vamos a fusionar una GIS de alta con un transformador seco. Vienen los cables hacia la GIS, el transformador, y va a las cargas, ¿no? Totalmente pegado. No se podría hacer en caso de transformadores en aceite. Acá lo tenemos bajo una subestación móvil, totalmente transportable, muy útil para las utilities. Hay una gama diversa de transformadores dependiendo de la eficiencia que uno quiera tener. Hay transformadores de aplicación eólica, tracción para edificios, que son los convencionales, igualmente para la parte eléctrica con pérdidas reducidas, transformadores de potencia, transformadores de distribución y de alta eficiencia. Acá hay otra aplicación, transformador de pulsos, transformador de 15 MVA en 45 kilovoltios, transformador de 10 MVA, material aluminio-cobre. Hay clientes que piden la alta en cobre y el aluminio y la baja en aluminio, se puede combinar. Aplicaciones comerciales, aplicaciones especiales, sistemas de tracción, las aplicaciones eólicas que les mostré, en cementeras, minería, ¿no? La aplicación en toda la rama de la industria. Cuando quieran una solución eficiente, llamen a BB. Muchas gracias. Vamos a revisar en esta oportunidad una presentación con relación a lo que son las celdas con aislamiento en SF6, en hexafluoruro de azufre. Sabemos que hoy en día el tema del terreno para las subestaciones siempre tiende a ser un tema que se hace cada día más crítico, ¿no? Por el valor de los terrenos, sobre todo. Todavía no se hemos encontrado en el medio ambiente un material o un elemento aislante que nos permita poder tener un mejor, digamos, aislamiento en el tema eléctrico, ¿no? Por lo tanto, todavía se está trabajando con el SF6. Es cierto que hay ciertos desarrollos o ciertas investigaciones que se están dando en este tema, pero aún sigue el SF6 todavía continuando siendo el mejor aislante para este tema de subestaciones. Por esa razón, en esta oportunidad vamos a poder revisar con ustedes justamente una de las soluciones que ofrece ABB, la familia de las celdas ZX, celdas aisladas en gas. Vamos a observar dentro de esta presentación algunas generalidades del tema de celdas, por ejemplo, cuáles son las diferencias que existen entre una solución GIS y una solución ICE, en qué podemos compararlas. Vamos a observar también el portafolio de productos que enfrenta ABB o que muestra ABB al mercado, los beneficios de utilizar una tecnología GIS en nuestras subestaciones y finalmente algunas aplicaciones novedosas que tiene ABB en este sentido. Bien, empezaremos conversando un poco acerca de lo que son las celdas GIS. Las celdas GIS pueden aplicarse en cualquier parte del circuito eléctrico, en cualquier parte de la red de distribución. Nosotros, por ejemplo, podemos observar que celdas GIS pueden utilizarse cerca a las cargas, cerca a los poblados, pueden utilizarse en subestaciones de cabecera, pueden utilizarse en generación eólica, en generación de centrales hidroeléctricas, en generación nuclear. Es decir, las celdas GIS prácticamente pueden aplicarse en cualquier parte del sistema de distribución que nosotros tengamos, ¿no? Por esa razón, en el caso de ABB, nosotros en esta tecnología prácticamente la estamos aplicando en diversas partes, ¿no? En centrales, en edificios, en la parte química, en minería,
es donde aplicamos justamente en ese sentido las celdas. Bien, en el caso de nosotros, nosotros poseemos una fábrica en Alemania. Es ahí donde se origina, por decirlo así, es el origen del desarrollo de esta tecnología. La fábrica se encuentra actualmente en Ratingen, en Alemania, y justamente es aquí donde se fabrican estos cuadros de media tensión. Es cierto que ABB posee otra fábrica en China. Generalmente esta fábrica está orientada al mercado chino. Esta fábrica de Alemania es aquella que suministra los cuadros JIS para los principales proyectos que se han venido trabajando en Latinoamérica. Entonces, es justamente en esta fábrica donde nosotros encontramos el origen de estos componentes. Dentro de la fábrica que nosotros poseemos en Ratingen, se fabrican tres importantes productos de ABB. Uno de ellos es las celdas JIS. El otro tema es que es la fábrica para todo el mundo de botellas de vacío. Las botellas que se utilizan en los principales interruptores de ABB, que es el modelo BD4, el modelo más vendido de ABB. Y también poseemos la fabricación de los ice limiter. De repente ustedes han escuchado alguna vez de este producto. Bueno, no es tema de esta charla, pero es un producto también bastante innovador, puesto que nos permite, por decirlo así, disminuir la corriente de cortocircuito que tenemos nosotros en una barra. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de 40 kiloamperios y queremos agregar otro transformador más, sabemos que la corriente de cortocircuito se va a elevar naturalmente. Pero al utilizar este sistema, este ice limiter, que no es otra cosa que un fusible ultra rápido, podemos disminuir la corriente de cortocircuito de la barra. Entonces, en ciertas aplicaciones en las que queremos crecer, pero necesariamente nos elevamos, por decirlo así, en la corriente de cortocircuito, esta solución es bastante innovadora. Probablemente se pueda analizar en otra charla en el futuro, pero también esta solución innovadora se fabrica dentro de la fábrica que tenemos en Alemania. Hablamos de la botella de vacío. Esto se fabrica pues en un ambiente bastante limpio, con bastante limpieza, bastante cuidado dentro de esta fábrica. Y refiriéndonos a cantidades, la fábrica de Ratingen en Alemania posee pues una gran capacidad de fabricación. Estamos más o menos alrededor de 4.500 celdas al año, lo cual es bastante. En el caso de la botella de vacío, 400.000 botellas de vacío, y en el caso de los ice limiter todavía es un producto que se está introduciendo, más o menos unos 100 ice limiter al año, ¿no? Bueno, hablando un poco acerca de Latinoamérica ya, nosotros como ABB tenemos el orgullo de decirlo, hemos podido suministrar las celdas JIS de los principales proyectos que han ocurrido en la región, ¿no? Particularmente en el caso de Perú, tenemos el caso de Las Bambas, por ejemplo, recientemente, que se han entregado en este año. Entonces, el hecho de nosotros estar participando dentro de la región con la mayoría de componente ABB nos permite decir de que actualmente no solamente tenemos la experiencia en el uso de estas soluciones, sino que además somos líderes en el mercado, se puede decir, en este sistema de celdas JIS, ¿no? Entonces, con total confianza ustedes pueden recurrir a ABB para que estos les brinde la solución en este sentido, ¿no? Como lo voy a repetir, tenemos la experiencia de los principales proyectos que han ocurrido durante los últimos años. Bien, hablando ya un poco acerca de lo que es la celda JIS. La celda JIS se ubica en la parte de media tensión. Normalmente, según IEC, no existe el término media tensión, ¿no? Sino habla de alta tensión dentro de las normas, ¿no? Alta tensión va desde 1 kV hacia arriba. En el caso de lo convencional, lo que nosotros conocemos en el mercado o en el quehacer diario, la media tensión se ubica entre los rangos de 1 kilovoltio hasta 52 kV, ¿no? A partir de ahí hablamos de equipos de 72.5, 60 kV, estamos hablando ya de equipos de alta tensión. En el caso de las celdas que fabrica ABB, la familia de celdas ZX se ubica en el rango de 1 kilovoltio hasta 42 kilovoltios, ¿no? Digamos máximo, 40.5 kilovoltios nominales. Es en este rango en el que nosotros vamos a poder encontrar las aplicaciones que queremos utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para sistemas en 33 kV, en 22.9 en altura, se puede utilizar una celda JIS, una celda de esa naturaleza. Entonces tenemos este tipo de soluciones. Bien, aquí vamos a hablar un poco acerca del concepto que hay entre una solución ICE y una solución JIS. ¿Cuáles son las principales diferencias? Son dos cosas, son dos soluciones, digamos, pero tienen algunas particularidades que podemos resaltar. Por ejemplo, si hablamos acerca de un panel JIS, nosotros sabemos desde ya que el hecho de que sea un JIS significa que el aislamiento se encuentra en SF6. Y por lo tanto el encerramiento de este panel tiene un grado de protección mucho mayor. Hablamos de un IP65, es decir, es un panel completamente sellado, hermético, al que no le va a entrar nada, ¿no? Entonces,
En cambio, en caso, por ejemplo, de las celdas ICE, nosotros encontramos que estos paneles tienen un grado de protección convencional para uso interior, un grado de protección IP4X. En el caso de la JIS, las partes principales o componentes de fuerza se encuentran en SF6 e IP65. La parte de baja tensión sí la encontramos a IP4X porque obviamente la celda JIS se instala o se puede utilizar en una instalación de uso interior. ¿Qué otras diferencias encontramos entre estas dos soluciones? En primer lugar, en el caso de las celdas JIS, toda la conexión para la parte de fuerza, llevemos las barras, los cables, los pararrayos, los transformadores de tensión que tengamos que agregar, todo el sistema es bajo una tecnología plug-in, es decir, nosotros enchufamos estos equipos, ¿no? En el caso de la tecnología ICE, no, nosotros tenemos que más bien atornillar, tenemos una barra pasante y podemos ahí colocar los equipos. En el caso del concepto de JIS, nosotros manejamos interruptores fijos. Por lo tanto, al ser interruptores fijos, necesitamos necesariamente para cortar, por decirlo así, físicamente o aislar físicamente el circuito el uso de un seccionador de potencia. En el caso de la solución ICE, no. En el caso de la solución ICE, por lo general utilizamos interruptores extraíbles, por ejemplo, para celdas tipo metal clad, donde el extraer el interruptor, el retirarlo físicamente, al extraerlo ya yo estoy haciendo el corte o el seccionamiento físico del circuito. Entonces digamos que ahí tengo otro tipo de solución. Finalmente, en el caso de los transformadores de tensión y de corriente, para ambos casos utilizamos transformadores en resina. Sin embargo, en el caso de las celdas JIS, nosotros podemos utilizar transformadores de tensión enchufables en las barras y también en la parte de cables. A diferencia, digamos, de la tecnología que tenemos nosotros en el caso de aire, ¿no? Que estos transformadores necesariamente tienen que colocarse con una barra pasante. Bien, estas son las principales diferencias que tenemos en ambos sistemas. En ambos vamos a encontrar interruptores, en ambos vamos a encontrar sensores o transformadores de corriente. En el caso de la puesta a tierra también hay una diferencia. En el caso, por ejemplo, de las celdas en ICE, nosotros tenemos una puesta a tierra independiente. Generalmente esta va en el compartimiento de cables o se encuentra en la caja del interruptor. En el caso de la celda JIS vamos a ver en la presentación de que hay una diferencia con respecto al aterramiento de la celda, ¿no? Es cierto que cumple la misma función físicamente hablando, pero hay una diferencia técnica ahí que vamos a poder revisar. ¿Qué otras comparaciones podemos hacer entre ICE y JIS, ¿no? Hablando ya de este tema un poco más allá? Bueno, hay diferencias obviamente en el tema, por ejemplo, del espacio, ¿no? Al tener SF6 nosotros tenemos las celdas en un compartimiento mucho más reducido y podemos, por decirlo así, ahorrar un espacio mucho mayor, ¿no? Para, digamos, a un 100% de uso de una solución ICE, nosotros podemos llegar hasta un 30% de ahorro en una solución JIS, ¿no? No hay influencia del medio ambiente y eso también vamos a verlo como una ventaja dentro del uso de estas celdas. En el caso de la puesta a tierra también hay diferencias. Normalmente un seccionador a tierra puede operar en cortocircuito probablemente unas 5 veces. Si hablamos, por ejemplo, ya de un seccionador o el seccionamiento a tierra de la JIS, hay una diferencia porque se utiliza el interruptor como parte del seccionamiento, entonces podemos alargar esta cantidad de veces. Y mientras que en la solución ICE, por ejemplo, no podemos operar con la puerta frontal abierta, vamos a ver que en el caso de JIS sí, porque la única puerta que tenemos es el compartimento de baja tensión. No vamos a estar expuestos a la parte de fuerza en ningún momento. Bien, hay otra diferencia principal, hablamos del gas SF6 como medio para el uso de estas celdas. Como dijimos al inicio de la presentación, el gas SF6 tiene unas ventajas técnicas con respecto a algún otro componente en la naturaleza. Nos permite justamente hacer diseños más compactos, es 3 veces mejor aislante que el aire. Además, tiene un buen comportamiento como medio aislante, ¿no? El propio gas SF6 se recombina. Entonces, justamente este comportamiento físico nos permite justamente utilizarlo en este tipo de soluciones. ¿Qué otras cosas observamos en SF6? Si hay una fuga SF6 en una subestación, por ejemplo, no la vamos a detectar por nuestros sentidos, ¿no? El gas es inoloro, es incoloro. Si lo respiramos, por ejemplo, no nos vamos a hacer daño. El gas en realidad no es tóxico para el ser humano. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que aunque el gas SF6 no daña la capa de ozono, sí es relevante como un gas con respecto al efecto invernadero, ¿no? Es un gas pesado. ¿Qué más podemos decir en el SF6? Aparte de la geometría molecular, que ya es un tema químico, en el caso de SF6, si nosotros tenemos, por ejemplo, un evento en una subestación, digamos un arco eléctrico, un arco interno dentro de una celda, y tenemos una fuga de SF6, tenemos que tener bastante cuidado con el acceso a la subestación. ¿Por qué razón?
Porque cuando el gas SF6 llega a altas temperaturas que se producen justamente en el arco eléctrico, el gas SF6 cambia su estructura química y aparece lo que nosotros conocemos como unas pequeñas moléculas. Nosotros podemos ahí sí percibir, ¿no? Dijimos inicialmente que si entramos a una subestación y una fuga de SF6 no lo vamos a detectar por nuestros sentidos. Pero si hay una explosión, hay un arco eléctrico y hay un gas SF6 descompuesto o compuesto de otros elementos, entonces sí vamos a percibir un olor, digamos, fuerte en la subestación. Y ese es bastante peligroso, porque prácticamente aparece un pequeño polvillo blanco dentro de la subestación. Si nosotros respiramos o inhalamos este polvillo, nosotros podemos causarnos severos daños a nuestra persona. Esto prácticamente se transforma en un ácido al contacto de la piel, ¿no? Con el líquido que tenemos en nuestro cuerpo, nos puede causar bastante daño. Por esa razón, si hay un evento en una subestación en la cual se ve comprometido un equipo que tiene SF6, tenemos que llamar a un personal especializado para que pueda acercarse a la subestación y tomar las medidas necesarias. No nos podemos acercarnos simplemente y tocar porque podemos hacernos daño. Entonces, esto sí es importante mencionar con respecto al uso del SF6. Bien, ahora sí vamos a pasar, después de revisar estos conceptos muy generales, a cuál es la solución que ofrece ABB al mercado dentro de la familia ZX que posee ABB. En primer lugar, nosotros cumplimos con la norma IEC principalmente para el desarrollo de estas celdas, con la última norma para el tema de celdas, que es la IEC 6271-200, que es la norma que nos regula la fabricación, el diseño, el funcionamiento correcto y adecuado en este caso de los cuadros de media tensión. Y con las diferentes normas con respecto a cada uno de los componentes que tiene la celda. Hablamos de transformadores de corriente, interruptor y así por el estilo. Pusimos esta presentación para también mencionarles que como las celdas se fabrican en Alemania, también se cumplen con la norma DIN. Adicionalmente a ese tema, ABB tiene una solución basada en la norma ANSI dentro de los modelos de celda que poseemos, ¿no? Entonces tenemos el modelo de celda ZX 2.2 que actualmente se está fabricando principalmente para el mercado de Estados Unidos. Vamos a observar dentro de la presentación que también se tiene esta celda, pero hay algunas diferencias técnicas que tenemos que tener en cuenta. Para cumplir ANSI, la celda necesariamente es un poco más grande, y por ser más grande existe una mayor presión dentro de los compartimentos de SF6. Por eso, actualmente solamente esta celda se puede, digamos, utilizar en subestaciones que no estén a una gran elevada altura. Entonces, dentro de las aplicaciones que tenemos nacionalmente hablando en el país, no aplicaríamos este modelo de celda. Entonces, lo convencional, si ustedes pueden observar en las especificaciones técnicas que hay con las casas de ingeniería, es que en las soluciones GIS siempre se utilice celdas IEC, ¿no? Por más que a veces las minas tienden a ser ANSI, en el caso de la parte de GIS siempre tiende a ser IEC, ¿no? Por eso que les comento. Bien, esto es un poquito hablando acerca de los modelos que ya tiene ABB, cuáles son las soluciones que ofrece el mercado. Vamos a empezar a hablar de la celda ZX0 y ZX0.2. La ZX0.2 es una variante de nuestra celda ZX0. La diferencia principal es que en el caso de esta celda nueva, la ZX0.2, las barras se encuentran no aisladas, digamos, en el SF6, sino se encuentran fuera, se encuentran en aire. Y podemos colocar transformadores de tensión, digamos, en la parte externa de la celda, ¿no? Directamente conectados a la barra. Las capacidades de estas celdas son celdas, llamamos metal enclosed, es decir, tienen un único compartimiento de SF6 en el cual encontramos el seccionador de 3 posiciones, el interruptor y algunas conexiones adicionales, y por lo tanto la capacidad de fabricación de estas celdas llega solamente hasta 25 kA y 1250 amperios de barra. Pero ABB posee otras soluciones ya más orientadas al sector minero. Por ejemplo, manejamos los modelos ZX1.2 y nuestro modelo, digamos, más vendido, que es el modelo ZX2, que sí son celdas más orientadas a un sistema metal clad. En el caso de GIS también podemos diferenciar entre metal clad y metal enclosed, ¿no? Nosotros sabemos lo que es una celda metal enclosed, una celda que tiene segregación metálica, pero que todos sus compartimientos no se encuentran completamente divididos o aislados entre sí. En el caso de una celda metal clad sí encontramos una diferencia constructiva. Tenemos cada compartimiento aislado y segregado metálicamente entre sí. Por eso que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, un compartimiento de interruptor y un compartimento de barra separado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, dentro de estas soluciones, ABB, por ejemplo, posee sistemas de solamente una barra hasta sistemas de doble barra, y dependiendo de la solución que se ofrezca al cliente, estos sistemas pueden variar. Llegamos, por ejemplo, hasta 40 kA y 4000 amperios de barra dentro de la solución de celda ZX2. Bueno, esto es un panorama general, digamos, del tema de las celdas GIS.
Para mencionarles un poco acerca del tema de esta celda ANSI. Este es el modelo convencional ZX2 que posee ABB. La celda ANSI, el modelo ZX2.2, es, digamos, el mismo sistema, sin embargo observamos que tenemos un compartimiento de SF6 mucho más grande, de tal forma que los cables se conectan prácticamente en el piso de la celda, a diferencia de nuestro compartimento que sí, perdón, nuestra celda que sí tiene un compartimiento de cable, ¿no? Ese tamaño tan inmenso del compartimiento en gas es lo que justamente les mencionaba, que hace posible que actualmente solamente se utilicen aplicaciones que no tienen mayor altura, ¿no? Bien, ¿qué más observamos acerca de los ratings de nuestras celdas? Bueno, en el caso de ABB nosotros dijimos llegamos hasta 40.5 kilovoltios en la mayoría de nuestros modelos. En el caso de los modelos ZX0 y ZX0.2, que son los modelos Metal Enclosed más pequeños, y llegamos hasta 24 y 36 kilovoltios. En el caso de la corriente de cortocircuito va hacia arriba, desde 25 kiloamperios hasta 40 kiloamperios. Hay una diferencia también en el caso de las corrientes de barra. Y por mencionarles el tema de la amplitud, podemos tener celdas muy compactas dentro de la familia, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema, un diseño en bloque que le llamamos dentro de ABB, es decir, utilizamos un mismo compartimento SF6 para varias celdas, podemos llegar hasta distancias de amplitud o de anchura de una celda de 400 milímetros, lo cual es bastante compacto para el mercado. En el caso de celdas convencionales que ya tengan, por ejemplo, transformadores de tensión en la barra o tengan mayores componentes, lo máximo que se tiene es 800 milímetros de ancho, llamémoslo así, ¿no? En modelos Metal Clad. Entonces igual sigue siendo una dimensión bastante reducida para una celda, hablemos de 36 kilovoltios, ¿no? Entonces es muy útil en soluciones en las que se necesite ahorrar espacio, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito acerca de los modelos que tenemos y los vamos a explicar brevemente. Por ejemplo, el modelo ZX0 de ABB es un modelo, dijimos, Metal Enclosed. Esta solución en bloque nosotros podemos elevarla hasta 5000 metros, lo cual es muy aplicable para soluciones en minería como las que tenemos en nuestra geografía. El modelo llega hasta 25 kiloamperios y 24 kilovoltios. El acceso a toda la celda es prácticamente por la parte frontal solamente. Nosotros podemos acceder al compartimiento de cables, como observamos, desde la parte frontal. En este caso, el tipo de terminación es una terminación tipo codo, y los transformadores de corriente los montamos encima se puede decir, del bushing de entrada de los cables. Podemos utilizar hasta 2 cables por fase. Los transformadores de tensión de línea los podemos tener en la parte inferior, y también podemos colocar transformadores en la parte superior para el sistema de barras. Dentro de esta celda tenemos un compartimento bien diferenciado de SF6, un solo compartimento de SF6. Y en este compartimento de SF6 encontramos las cámaras de vacío del interruptor y encontramos el seccionador de 3 posiciones y las barras. El acceso para la parte de baja tensión es por la parte frontal, y la baja tensión es todo este panel que vemos aquí, ¿no? Entonces, la operación del interruptor, el acceso, por ejemplo, a las bobinas, al motor del interruptor, se hace solamente por la parte frontal. Y la ubicación de los relés o medidores es también en esa parte, ¿no? Como observamos en este tipo de celdas, solamente el acceso es por la parte frontal. Otro diseño de ABB es el modelo ZX1.2, que también es utilizado en el sistema MIN, por ejemplo. Respecto a este sistema, podemos decir de que en algunas soluciones in-out hablamos de sistemas que solamente poseen una entrada y salida en una sola celda. Podemos llegar hasta 5000 metros de altura. En otros sistemas en los que sí necesitamos una celda de llegada y una celda de salida, podemos llegar solamente hasta 2500 metros de altura. La ventaja de este modelo de celda de ABB es que el espacio del compartimiento de cables es bastante grande, lo cual nos permite utilizar un mayor número de transformadores de corriente. A veces en ANSI nos piden un transformador de corriente para medición, otro para protección, otro más de repente para una protección diferencial. Entonces, en este tipo de celdas nos es fácil utilizar justamente esta cantidad de transformadores de corriente que se requieren, ¿no? Entonces también puede ser aplicable como una solución. La diferencia técnica es que en este caso la barra se encuentra prácticamente en la parte inferior central del cuadro y el acceso al compartimiento de cables por la parte superior, ¿no? Es un poco, digamos, al revés de lo que nosotros conocemos convencionalmente en una celda en ICE. Y nuestro modelo, digamos, más vendido, este tipo de celdas, es el modelo. Ese modelo tiene constructivamente bastantes ventajas. Encontramos, por ejemplo, en este modelo 2 compartimientos en SF6. Un compartimiento en el que tenemos el interruptor, el transformador de corriente que puede ser que vaya o también puede estar en cables, y los accesos para poder conectar los cables. Y otro compartimento separado, aislado, segregado metálicamente de SF6,
en el que tenemos el seccionador de potencia de 3 posiciones y las barras, las cuales van pasando de celda a celda. Vamos a ver más adelante en la presentación por qué razón es esta segregación metálica entre ambos compartimientos. Les voy adelantando que este tema se hace básicamente para que la celda cumpla con ser una celda metal clad. Solamente teniendo 2 compartimientos podemos lograr este asunto. El acceso sí se necesita en este tipo de celdas tanto por la parte frontal y por la parte posterior. Necesariamente yo tengo que acceder al compartimiento de cables por la parte posterior solamente para la instalación de los cables, para nada más. Y en el caso de la parte frontal yo puedo acceder nuevamente, como indica, al compartimiento de baja tensión, donde encontramos la operación del interruptor principal, todo el comando y también los relés de protección y los demás componentes. También, digamos, el uso, el manejo del seccionador se hace por la parte frontal. Este mismo sistema está preparado para poder colocar una barra adicional. Por esa razón, sobre el mismo sistema o el mismo tipo de celda se monta un sistema de doble barras. Si nosotros utilizamos esta celda, utilizando ambas barras juntas como si fueran una sola, es que logramos los 4000 amperios de barra. Si utilizamos solamente una barra o un sistema de barras, un compartimento de barras, llegamos a 3000 amperios con ventilación forzada. Lo cual es bastante interesante porque podemos tener soluciones en las que la corriente de ingreso sea 4000 amperios, que es bastante en realidad. Pero ABB tiene esta solución. Bien, en el caso del modelo que utiliza ya 2 sistemas de barras, ambos sistemas tienen un seccionador de aislamiento para ambas barras, ¿no? Y el interruptor sigue estando en un solo compartimiento. Podemos agregarle también transformadores de tensión en la parte de cables y pueden ser removibles por la parte posterior. Bien, hablamos en la presentación de algunas diferencias entre sistemas Metal Enclosure y Metal Clad. Dijimos que Metal Enclosure, por ejemplo, es un sistema que, si bien es cierto tiene segregación metálica, no tiene una completa segregación entre sus elementos. Entonces yo, por ejemplo, en un sistema Metal Enclosure puedo tener un solo compartimiento en SF6 que me albergue el interruptor, los transformadores de corriente, el seccionador de 3 posiciones, y si bien es cierto la barra puede estar fuera, también puede estar inmersa dentro de este compartimento de SF6. Entonces, un sistema Metal Enclosure en una celda GIS es un sistema, por decirlo así en resumen, que tiene un solo compartimento de SF6. Si nosotros queremos una celda Metal Clad, entonces tenemos que pasar ya a una celda que tiene más compartimientos en SF6. Por ejemplo, en este modelo, que es el modelo ZX1.2 de ABB, nosotros encontramos un compartimento para el interruptor y el trafo de corriente y un compartimento diferente para las barras y el seccionador de 3 posiciones. En el caso de celdas de doble barra encontramos hasta 3 compartimentos diferentes de SF6. ¿Cuál es la razón de que existan tantos compartimientos diferentes de SF6? ¿Por qué no todos en uno solo? Bueno, esta es la diferencia principal. Si nosotros, por ejemplo, en una celda Metal Enclosure que tiene un solo compartimento en SF6, queremos acceder de alguna forma al interruptor, hablando ya del compartimento, digamos, aislado, queremos entrar ahí, nosotros nos encontramos que, si bien es cierto, abrimos el interruptor todavía y abrimos el seccionador, todavía tenemos un punto de tensión en la barra. Y ese punto de tensión se encuentra inmerso dentro de nuestro compartimento en SF6. En una celda Metal Clad no pasa esto, es muy diferente. Si nosotros abrimos el interruptor y luego abrimos el seccionador para aislar el circuito, nosotros encontramos que el punto de tensión se encuentra en el compartimento superior de barras, ¿no? Aquí encontramos el punto de tensión después de abrir estos elementos. Entonces, si hubiera necesidad de ingresar a la celda para trabajar algún asunto dentro del compartimento de SF6, dentro del interruptor, podríamos hacerlo. Podríamos eventualmente también retirar ese compartimiento o cambiarlo, ¿no? Por un especialista de ABB. Se podría hacer porque se tiene esta división, esta segregación. Prácticamente entonces encontramos que hay una segregación metálica entre ambientes y esto es el concepto de una celda Metal Clad. Según la norma, para que una celda, digamos, sea una celda Metal Clad, se necesita 2 cosas. Primero, que la compartimentación sea metálica y segundo, que haya un aislamiento entre compartimentos, que se encuentren compartimentos bien diferenciados. Y eso sucede en este tipo de celdas. Entonces, si bien es cierto, en estas celdas nosotros podemos ahorrar espacio porque tenemos un menor tanque de gas, tenemos un mejor costo, si ocurre una falla dentro de la celda aquí tendríamos que retirar el panel completo.
En este caso tenemos un poco más de CF6, tenemos un poco más de tamaño en la celda, pero si ocurre una falla nosotros sí podemos aislar algunas partes del circuito. Esa es la ventaja entonces de usar este tipo de celdas metal clad. Bien, respecto a las celdas de ABB, nosotros compartimos mucho la filosofía de que se trabaje todo desde un comando central, que sería el relé de protección de la celda. Antiguamente, por ejemplo, el operador en una subestación necesitaba tener todos sus pulsadores, ¿no?, todos sus elementos para él mismo operar la celda. Actualmente la tecnología y la norma IEC se orienta para que el usuario prácticamente comande la celda a distancia, y todas las operaciones y toda la visibilidad del circuito se hace desde el relé de protección. En este caso nosotros en ABB manejamos la familia Relion, que es muy conocida y cuyas funcionalidades son bastante interesantes. Por ejemplo, en el caso de los relés nosotros poseemos comunicación IS6850 nativa. Poseemos un mímico de la celda en el que podemos observar, en el caso de la celda GIS, cuál es el estado en el momento de cada componente, si el interruptor está abierto, si la cuchilla de puesta a tierra está cerrada, cómo se encuentra mi celda. También podemos visualizar valores de corriente, de voltaje dentro del relé. Vamos a observar aquí en la presentación un pequeño video para mostrarles cómo se manejaría este sistema. Nos falta un código aquí para mostrarles eso. Bueno, no será en esta oportunidad, pero básicamente este relé comanda toda la celda. Entonces yo puedo hacer aperturas directamente en el relé. Puedo también programar algunos bloqueos, por ejemplo, para la cuchilla puesta a tierra dentro del relé. Y como les mencioné, toda la operación prácticamente se realiza desde la parte frontal del relé. Bien, vamos a continuar con la presentación. Bueno, lamentablemente no se puede observar el video, ya será motivo de verlo en otra ocasión. Hablamos un poco de que en la celda GIS nosotros utilizamos un sistema plugin. ¿Qué es un sistema plugin? Es un sistema en el que nosotros simplemente podemos conectar directamente las partes de tensión a la celda. Entonces, prácticamente todo nuestro sistema, en la parte de media tensión, a través de este sistema plugin. Nosotros podemos colocar transformadores de voltaje con este sistema plugin, transformadores, para rayos con este sistema plugin. La conexión de los cables también se hace en forma plugin. Y la conexión de barras, y esto es bien interesante en el caso de ABB, también se hace en forma de componentes con un sistema plugin. Existen varias tecnologías para la conexión de barras dentro de los modelos GIS del mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos proveedores del mercado lo que hacen es conectar las celdas, digamos, con barraje de cobre normal, pero tienen que para eso primero extraer el SF6 del sistema de barras, y una vez que colocan, digamos, o hacen la conexión de barras de cobre, recién producen el vacío e insertan SF6 a todo el sistema solidario de barras. En el caso de ABB no sucede esto. Nosotros con este desarrollo de esta tecnología lo que hacemos es prácticamente entregar los compartimientos o las celdas con SF6 ya sellado de fábrica, y no tenemos necesidad de utilizar SF6 en sitio al momento de hacer el montaje de estos equipos. Toda la interconexión entre celdas se hace en base a un sistema bastante sencillo de dos componentes que vamos a explicar más adelante. Hablando un poco acerca del tema de la celda en sí, nosotros dijimos que el interruptor BD4 es el interruptor más vendido que tiene ABB, y justamente también eso ocurre dentro de este sistema de celdas ABB. El modelo BD4X es un interruptor fijo, es el que se utiliza dentro de estas celdas. Este interruptor posee botellas de vacío, es decir, si bien es cierto el medio aislante es SF6, el medio de vacío es el que me interrumpe, en este caso, el circuito. En el caso de las operaciones son las que ustedes pueden observar en la presentación: 20.000 a 30.000 operaciones a corriente nominal, 50 a 100 operaciones en cortocircuito. Poseemos dos bobinas de apertura y una de cierre dentro del interruptor, un contador de operaciones, su palanca, en este caso para la carga del resorte. Lo normal que tiene un interruptor convencional en el mercado, ¿no? En el caso del seccionador hay una peculiaridad con respecto al diseño. Es un seccionador de 3 posiciones. Hay un eje móvil que va rotando y tenemos un componente metálico que va avanzando. Si nosotros observamos, por ejemplo, en este caso, observamos justamente este componente metálico en esta posición, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un seccionador que está en una posición, digamos, cerrada, como podemos observar en el sistema unifilar. Entonces, tenemos este punto y este punto conectados a través de un componente metálico. Cuando nosotros empezamos a accionar el motor de este seccionador, entonces este eje va girando, va rotando, y nuestro punto o nuestra conexión metálica también va avanzando, de tal forma que al avanzar
ya se encuentra en esta posición y tenemos el seccionador prácticamente abierto. Nosotros seguimos avanzando, seguimos rotando el motor y ya colocamos el punto, digamos, esta conexión y ya la hacemos ya a tierra, como ven aquí en esta posición. ¿Qué me garantiza el uso de este sistema? Que en ningún momento yo voy a tener el seccionador puesto a tierra y por error también conectado al sistema, ¿no? Físicamente es imposible hacer esto, porque tengo justamente un eje solidario, un eje rotativo, que me permite justamente que no se tenga esta situación, con lo cual se garantiza pues que no exista fallas en la operación. ¿Qué más tenemos dentro de la celda ABB? Manejamos lo que son detectores o sensores capacitivos de presencia de tensión. Existen varios modelos que se pueden utilizar en esta celda. Tenemos un sistema, por ejemplo, que tiene solamente unas lámparas que se van mostrando, ¿no? Cuando hay tensión, van parpadeando, son lámparas luminosas. Podemos también tener puntos en los que nosotros podemos medir con un multímetro, ¿no? Si efectivamente hay tensión, lo podemos hacer. Podemos visualizarlo a través de un esquema y podemos asimismo agregarles contactos auxiliares, de repente para enviar una señal o un bloqueo, ¿no? Si tengo, por ejemplo, tensión en el compartimiento de barras que no me permita operar ciertos elementos en la celda, ¿no? O hacer un bloqueo de repente con el relé. Entonces, esta digamos, facilidad se puede hacer con los sensores que posee la celda ABB. Hablando ya un poco acerca del diseño de la celda, en el caso de ABB, todos los componentes o todas las celdas que nosotros traemos al mercado de importación son celdas a prueba de arco interno. Este concepto del arco interno es un concepto muy importante porque está estrechamente relacionado a la seguridad del personal que opera la subestación y está muy de moda en estos últimos años, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos tener la seguridad de que a un personal que está trabajando no le ocurra nada, que no le pase nada, entonces tenemos que necesariamente solicitar celdas a prueba de arco interno. Entonces la celda de BGIS también es a prueba de arco interno. Quiere decir que ante cualquier evento que pueda producirse dentro de la celda, ya sea por un cortocircuito franco producido por un deterioro, o por ejemplo por el acceso de un animal, un roedor, o por una mala manipulación, el personal que está fuera de la celda pueda protegerse de la explosión que ocurre dentro de la celda. Si hay un arco interno dentro de la subestación, necesariamente la celda va a explosionar, no se va, digamos, a salvar. Los elementos internos en la celda van a sufrir daño, pero lo importante es que mi operador que está afuera no sufra ningún daño. Entonces, nosotros tenemos varios sistemas de liberación de presión de gases que ocurren dentro de esa explosión que me permiten llevarlos fuera de la subestación. Un primer sistema es el sistema de pressure release que observamos aquí. Dentro de la parte, digamos, superior de la celda tenemos una especie de compartimiento que me ayuda justamente a liberar o a disminuir la presión que existe en los gases que van saliendo de cada compartimento cuando hay esta explosión. Si nosotros queremos llevarlos fuera de la subestación, también podemos hacerlo a través de un ducto de gases, ¿no? Para ambos casos se cumple la categoría AFLR de la norma. ¿Qué quiere decir? Que es a prueba de arco interno por la parte frontal, por la parte lateral, es decir, por los laterales y por la parte rear o parte posterior de la celda. Hay algo importante que decir con respecto al uso de este sistema. Para que ABB garantice que un sistema es a prueba de arco interno, generalmente este ensayo se realiza a 4 celdas contiguas, ¿no? Y si queremos simplemente que estas celdas trabajen, se puede colocar este expansor en la parte superior que mencionamos, ¿no? La otra solución que les dijimos es colocar ya un ducto de gases elevando o retirando el gas fuera de la subestación de muchas maneras. Podemos hacerlo por cualquiera de los lados, podemos hacerlo por la parte posterior también, ¿no? Eso depende ya del diseño de la subestación. Dentro de las celdas de ABB, dentro de los modelos que tenemos, existen, llamémoslo así, pequeñas ventanas o pequeños discos que tienden a ser rompibles o que pueden liberarse para que justamente esta presión salga. Entonces dentro de este compartimento 16, por ejemplo, observamos que en la parte inferior tenemos justamente un disco de ruptura. Si ocurre una falla dentro de este compartimento de arco, lo cual es poco probable realmente, porque tenemos que tener en cuenta que este compartimento prácticamente está aislado del exterior, y si está aislado del exterior no hay ningún agente externo que me permita generar con el tiempo un arco o un evento dentro de la celda, pero aún así si hubiese, en el caso hipotético, sí tendríamos esta solución para poder evacuar los gases por la parte inferior, ¿no? Otra solución, por ejemplo, es que los gases, tanto del compartimento de cables o compartimento del ducto, salgan por la parte posterior de la celda, ¿no? Y dirigiéndose ya en la parte superior, ¿no? Igual al personal que está en la parte frontal no le ocurre nada. Esperemos que este video sí se pueda ver.
Parece que no me ha ayudado hoy día los codes aquí de la máquina. Vamos a ver si lo mostramos así mejor. Esa, por ejemplo, es una prueba típica que se hace, un test de arco interno a una celda, ¿no? Vamos a observar, por ejemplo, cómo se realiza este test dentro de este tipo de celdas, ¿no? Entonces dijimos, por ejemplo, que se utilizan 4 paneles, ¿no? 4 paneles bien diferenciados. Colocamos 4 paneles unidos por sus barras respectivas y hacemos el ensayo, es decir, cortocircuitamos los cables. Causamos el cortocircuito dentro de la celda y vemos la explosión. ¿Cómo sabemos que esta celda ha pasado la prueba de arco interno? Bueno, la norma indica que hay varias cosas que tienen que ocurrir. Por ejemplo, si ustedes observamos que en la parte, digamos, frontal existen estos pequeños testigos que llama la norma, o pequeños algodones que simulan el tejido humano, ¿no? O la piel o la ropa. La norma dice que ninguno de estos indicadores debe prenderse. Ninguna parte de la celda debe salir disparada de la celda. No debe perforarse la chapa de la celda, por ejemplo. La puesta a tierra también tiene que permanecer efectiva. Vamos a cumplir con todos estos criterios. Se puede decir que una celda sí ha pasado la prueba de arco interno. Entonces, sabemos que esta es una prueba destructiva. Prácticamente el panel del ensayo se destruye. Pero qué importante es que nosotros podamos utilizar este tipo de equipos dentro de nuestras subestaciones, porque en realidad son una ventaja para nuestro personal. ¿Qué más podemos mencionar respecto a las celdas? En el caso de las celdas de ABB, nosotros manejamos un control o una supervisión del estado, de la forma que se encuentra el SF6 dentro de la celda, ¿no? Sabemos que con el tiempo siempre hay una pequeña variación en el SF6, por más que el compartimento esté completamente sellado. Con los años siempre tiene que haber un pequeño default, que eso es normal por naturaleza, por la parte molecular de este gas. Pero nosotros manejamos igual unos sensores, ¿no?, que se encuentran conectados a nuestro relé y que nos pueden indicar alarmas en el caso de baja presión, ¿no?, de fuga de repente del gas SF6. Es interesante que podamos comparar que este justo sistema de detección de presión en los compartimentos de SF6 me permite a nosotros, al igual que en sistemas SAIS o en sistemas con aislamiento en aire, tener una protección, por ejemplo, mencionamos por arco interno. Para hablar un poco acerca de este tema, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema basado en celdas SAIS, nosotros podemos colocar una protección adicional que tiene ABB, que es el sistema REA. Es un relé que prácticamente trabaja con fibra óptica y cuyo funcionamiento me permite a mí detectar rápidamente si existe una explosión dentro de la celda. Al momento de haber un arco o un evento dentro de la celda, lo primero que va a haber es luz. Esta luz va a ser detectada por la fibra óptica y va a comandar un relé que en pocos milisegundos va a aperturar. Esta es una solución tradicional, digamos, de protección de arco interno para una celda ICE. Pero en una celda allí nosotros no podemos utilizar la misma solución, por la sencilla razón de que mi compartimiento está sellado. Entonces yo no puedo pasarle fibra óptica dentro de este compartimiento, no puedo perforarlo. Entonces utilizamos con similitud los sistemas de presión dentro de estos compartimientos. Al sensor de presión detectar que hay una presión adicional dentro de este compartimiento, puede mandar una alarma por sobrepresión. Pero si a la vez el relé detecta que se está ocurriendo en ese momento un evento, un cortocircuito, entonces el relé analiza de que estamos hablando de un arco interno. Tenemos dos componentes, sobrepresión y un cortocircuito. Entonces, con estos valores podemos determinar que hay un arco interno dentro de la celda y justamente se activa la protección. Entonces, con estos sensores que mencionamos, tenemos la protección de arco interno dentro de la celda GIS. Bueno, esto es un poco para ilustrar dónde se encuentra o dónde se colocan estos sensores. Se coloca uno en cada compartimiento y el relé se encuentra en la parte frontal. El transformador de corriente que mencionamos, que mide la corriente de cortocircuito, en este caso si hubiese, se encuentra en el compartimento también de interruptor. El uso de estos equipos es lo que me permite tener esta solución de protección a prueba de arco. Bien. Aquí se habla un poco acerca de qué ocurre, por ejemplo, cuando hay un evento de arco interno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en 100 milisegundos tenemos ya que los cables se estropean, el cobre un poco más,
en 200 milisegundos prácticamente ya la chapa de la celda se empieza a deteriorar. Entonces, qué importante es que nosotros podamos rápidamente actuar con una protección para arco interno, ¿no? Para evitar justamente los daños al personal. Y justamente estas celdas tienen esta protección si se pide con este tipo de sensores, ¿no? Bien, hablemos un poco acerca de la conexión de cables, ¿no? Este sistema plugin que mencionamos, ¿no? El sistema plugin es un sistema que ya tiene tiempo en el mercado. ABB, bueno, a un genio se le ocurrió y dijo, bueno, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, uno o dos de estos sistemas, digamos, opuestamente hablando, para hacer una conexión tipo plugin? Y entonces apareció nuestro famoso sistema de interconexión de barras. ¿Qué nos permite este sistema de interconexión de barras? Que solamente con dos componentes, un tubo, en este caso metálico, y un componente en resina, que es un aislador, yo puedo hacer la conexión entre barras en todas las celdas. Es un sistema bastante rápido. Y la ventaja que mencionamos es que yo no utilizo SFC al momento de hacer la instalación de las celdas. Simplemente utilizo este sistema. Vamos a verlo un poquito más detallado en las siguientes imágenes. Entonces tenemos, dijimos, el tubo de contacto, el cual se coloca dentro de la celda. Dentro de la celda hay un socket para las barras. Dentro de este socket para las barras se encuentran unos pequeños anillos. En el caso de 630 amperios tenemos un anillo, en el caso de 1250 amperios tenemos dos anillos. Colocamos y presionamos este tubo de contacto y colocamos el aislador de silicona en la parte superior. Apilamos la otra celda, conectamos y listo. Es todo lo que se necesita hacer para conectar las celdas, ¿no? Es bastante sencillo, es muy rápido. Podemos garantizar de que hay una ventaja muy grande al momento de la instalación dentro de estas celdas. Acá vemos un poquito los componentes. Vemos la barra de cobre, el material y el aislador. Y un poco este es el sistema, ¿no? Dijimos que había dos pequeños anillos para 630 amperios, 1250 amperios. Conectamos esta barra. Una vez que está conectada, colocamos el aislado en resina, apilamos la otra celda y eso es todo, ¿no? Un sistema muy sencillo, como lo estamos viendo en las imágenes. Vamos a ver si me deja ver este video. Parece que no. Bueno, lamentablemente no hemos podido manejarlo. Bueno, básicamente lo que quería mostrarles aquí era un poco cómo era el sistema, ¿no? Como ustedes pueden ver, para cada una de las barras, ¿no? Existe un espacio en el que colocamos justamente en estos sockets esta barra de cobre o este tubo de cobre y simplemente apilamos las celdas y eso es todo, ¿no? Es bastante sencillo el tema de la instalación. ¿Qué más tenemos en el caso de nuestra celda GIS? Bueno, existen varias pruebas que se le hacen a estos paneles con la finalidad justamente de garantizar la seguridad y el uso del SF6. Por ejemplo, una de las pruebas que tenemos es de fugas de gas con helio. O sea, llenamos a la celda de helio en su interior y observamos si en una cámara de vacío si hay partículas de helio, las podemos medir y con esto podemos observar si es que hay una variación, ¿no? Sabemos que como molécula el helio es mucho más volátil, sale, digamos, mucho más rápido que el SF6, ¿no? Entonces, si no encontramos partículas de helio en la cámara, podemos garantizar de que no hay fugas dentro de este compartimiento. Y las pruebas también de alto voltaje que se realizan a la celda en nuestros talleres. Bueno, esperemos que esto sí se pueda observar. Si no, la tenemos por aquí. Otro asunto importante es el tema de la sismicidad dentro de las celdas GIS. ¿Por qué particularmente es importante esto para nosotros? Porque vivimos en un país sísmico, ¿no? Tanto Perú, Chile, se encuentran en una situación en la que puede ocurrir un evento de este tema. Entonces es importante justamente el poder tener la protección, tener la prueba, digamos, de sismicidad. Parece que tampoco me ayuda esta computadora mucho esta vez. A ver, un segundo. Ahí está. Esta es la prueba, por ejemplo, de sismicidad que se realiza en nuestras celdas, ¿no? Esto me garantiza que ante, digamos, un evento de esta magnitud, mis componentes internos dentro de las celdas se mantengan en buen estado, ¿no? Sobre todo que estamos hablando de un panel en SF6, ¿no? Y también hemos hablado que hay una conexión entre barras bastante especial. Entonces, justamente el realizar este tipo de pruebas me permite a mí
tener la seguridad de que no va a haber ningún daño, que no se produzca ningún movimiento o ningún traslape, digamos, de ningún elemento dentro de la celda, ¿no? Hay una serie de pruebas que se van realizando de la celda, ¿no? Vamos a observar, por ejemplo, el video. Como las celdas de modelo CTX2 que mencionamos. Nuevamente utilizamos 4 paneles para esta prueba, y vamos a observar a continuación cómo se hace este sistema. No puedo traducir porque es alemán. La frecuencia de resonancia es el test que se hace en la celda. Se empieza a oscilar esta frecuencia durante un tiempo determinado. Un barrido de frecuencia, esta es la frecuencia de resonancia. Aquí se ve el comportamiento que tiene el equipo, el comportamiento que tiene la celda. La prueba es un poquito larga, tengo un poquito de paciencia. Entonces la G que tienen transformador de tensión en la parte superior, también tienen el compartimiento para arco interno. Aquí estamos ensayando prácticamente un sistema completo, un sistema, digamos, a arco interno también. Esta digamos, prueba es aplicable para prácticamente cualquier celda dentro de nuestra familia. Pero se puede observar también ahí como es que esta prueba, digamos, es también requerida para ese tipo de comportamiento, ese tipo de acceso. Vamos a adelantar un poquito para... Estoy mirando la celda por la parte posterior. También se puede apreciar el ensayo. Los test que les hacemos a la celda. Y finalmente la prueba ya de, obviamente, dicha de simplicidad, ¿no? Dependiendo del tamaño de la mesa vibratoria y el peso que pueda soportar, generalmente esta prueba se realiza a 0.5 G. Sin embargo, matemáticamente se puede calcular, ya cálculos que estos celdas pueden soportar en algunos casos un poco más. Por ejemplo, si un equipo es demasiado pesado para un tipo de esta mesa vibratoria, se puede calcular, digamos, si el equipo no tiene ninguna deformación, soportar apenas hasta un G, que es lo que ocurre. Y bueno, ese es el test de ensayo de la celda, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora acerca de los beneficios de esta solución, los beneficios que tenemos al utilizar celdas GIS. ¿Cuáles son los beneficios que podemos tener en nuestra subestación si nos decidimos finalmente por utilizar este sistema de celdas? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar una celda GIS? Son las siguientes, ¿no? Tenemos los compartimientos, dijimos, encerrados, ¿no? Fuera de eventos o de algún elemento o condición ambiental externa, ¿no? ¿Esto qué me garantiza? Me garantiza que mis barras, mis interruptores,
mis sockets para cables, mis transformadores de corriente, mis seccionadores se encuentren inmersos dentro de un medio al que el exterior no le hace daño. Entonces puedo tener una mayor vida de estos componentes, ¿no?, a lo largo del tiempo. ¿Qué más? Al tener SF6 y al ser mejor aislante que el aire, yo puedo reducir el tamaño de las celdas y puedo tener subestaciones mucho más compactas, ¿no? Dijimos también que con el sistema plugin de ABB nosotros nos permitimos no tener o no usar SF6 en terreno, lo cual también es bastante ventajoso, ¿no? Entonces el técnico que va a montar estas celdas, el operador, no va a tener necesidad de trabajar con el SF6, ¿no?, ni hacer llenados en sitio, ¿no? Entonces nosotros ya entregamos la celda prácticamente completamente llena y a la presión adecuada para la cual se va a trabajar, ¿no?, para la altura de instalación a la que va a trabajar. Dijimos también que el tiempo de vida útil entonces aumenta considerablemente al usar SF6. Y eso también tiene que ver con el tema del mantenimiento, ¿no? ¿Qué podemos mantener, digamos, o qué mantenimiento se puede hacer en una celda GIS? A la parte de fuerza no vamos a ingresar, entonces el mantenimiento se reduce, vamos a trabajar solamente en el compartimento de baja tensión, ¿no? Sí, es cierto, vamos a dar mantenimiento a nuestro interruptor, a nuestras bobinas, tal vez, ¿no?, a nuestro motorcito, pero ya no vamos a entrar en la parte de fuerza, ¿no?, lo cual nos reduce el tema del mantenimiento. Bueno, hablamos de que en el caso de ABB prácticamente todo el corte de las chapas, todo es un sistema computarizado, ¿no?, una tecnología a base de corte láser, ¿no?, lo que también es una ventaja, ¿no?, en el tema de soldadura, ¿no? Prácticamente el compartimiento que sale es un compartimento completamente sellado, como lo dijimos, ¿no?, completamente probado también. Poseemos un sistema a prueba de ergo interno con múltiples variantes que vamos a ver también en algunos casos más adelante. Para la cantidad de celdas que ya hemos suministrado y que no ha tenido ningún inconveniente, podemos observar entonces que es un sistema bastante seguro para el operador, ¿no? Y esto ya hablamos acerca de que en ambientes, por ejemplo, mineros, en los que se encuentra mucho material cerca, o por ejemplo en condiciones atmosféricas como cercanas a la costa o a la selva de nuestro país, donde se encuentra una cierta salinidad en el ambiente, entonces el uso de esta celda me permite a mí tener una cierta ventaja, ¿no? No se va a dañar con el uso, ¿no? Tampoco va a permitirme el acceso de animales y bichos, porque simplemente el compartimento está completamente sellado, ¿no? Y bueno, hay un ahorro bastante interesante, ¿no? Cuando hablamos de una solución GIS hay que entender de que, si bien es cierto, si comparamos entre celda ICE y celda GIS una a otra, la celda GIS todavía tiende a tener una pequeña variación de precio. Tenemos que ver la solución integral, ¿no? Ahí podemos darnos cuenta realmente si la aplicación que estamos utilizando económicamente es la mejor. Y ocurre mucho que, por ejemplo, en estos sistemas GIS, si nosotros los colocamos dentro de una subestación, vamos a poder darnos cuenta de que el espacio es más reducido, mi sala eléctrica va a ser más pequeña, ¿no?, mi subestación más chica. Entonces el costo por el terreno también va a ser menor. Entonces tenemos menos obras civiles, ¿no?, en un sistema GIS. Tenemos menos mantenimiento, ¿no? Entonces tenemos menor costo de mantenimiento a lo largo de la vida útil. Dado que no hay, digamos, posibilidad de acceso a la celda por otros elementos, tenemos mayor confiabilidad. Por lo tanto, el sistema, en teoría, va a distribuirse mejor sin tener interrupciones, ¿no?, ocurridas por eventos que puedan ocurrir por deterioro de las celdas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un sistema de instalación mucho más sencillo, con lo cual nos ahorramos la cantidad de personal que va a instalar estas celdas. Con lo cual, si sumamos, en realidad tenemos un ahorro considerable al utilizar un sistema GIS. Entonces, cuando evaluemos un proyecto, no solamente miremos celda con celda, ¿no?, o solución con solución, sino veamos qué más hay allá, ¿no? De repente esta solución GIS que utilicemos puede ser la mejor en este caso, para este proyecto. Vamos a ver aquí algunas aplicaciones que tiene ABB, digamos, ya no las no convencionales, ¿no?, que se tienen en el mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un transformador de distribución elevado a una altitud grande para una minera, ¿no? De repente hablamos de 4.000 metros de altura, ¿no? Entonces, ¿qué celda voy a utilizar, ¿no? A veces por ahí alguien calcula y dice, no, tengo que utilizar una celda con aislamiento de 36 kilovoltios, ¿no? Y me voy a una tremenda celda de 36 kilovoltios con interruptor en vacío, bueno, pero en aire. Y lamentablemente pues ya mi solución ya se hace por espacio y por tamaño y ya no muy práctica. Entonces ABB posee un sistema que es el sistema in-out para estas celdas tipo Metal Lane Closet. Dijimos Metal Lane Closet porque tiene un solo compartimento en SF6,
de tal forma que el acceso de los cables se hace directamente a barras, ¿no? Entonces, en un espacio muy reducido, 400 milímetros, 800 milímetros, yo puedo tener ya una protección con interruptor para un transformador, digamos, de 800 kVA, 1950 kVA, de repente hasta 2000 kVA, que es una solución bastante sencilla, ¿no? Entonces, para protecciones a un solo transformador a altura, podemos utilizar una celda GIS, porque sabemos que los equipos internos se ratean por altura, ¿no? Entonces, si el sistema, por ejemplo, es 22.9, utilizamos una celda GIS de 24 kilovoltios, ¿no?, para este transformador, con lo cual ahorramos espacio y también ahorramos económicamente ahí, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, algunas aplicaciones en las que necesitemos entrar vía barras, ¿no?, porque de repente nuestra corriente ya es muy alta, para una corriente de barras, nosotros también podemos ofrecerles un sistema de acceso con barras sólidas al sistema de barras de la celda. Esta es una ventaja muy interesante, ¿no? Podemos conectar directamente nuestro transformador del otro lado en barras y ya conectarnos directamente a la celda. Si no, podemos hacerlo también por la parte inferior, ¿no? En el compartimento de cables entramos directamente por una barra solidaria, ¿no? Un sistema que se conoce en el mercado como el sistema Presenger, ¿no? Un sistema de conexión de barra sólida. Entonces, se puede hacer dentro de este tipo de celdas. Hay aplicaciones en las que, por ejemplo, queremos tener solamente la protección, dijimos, a un solo transformador, un solo circuito, ¿no? Entonces también podemos hacerlo con este tipo de celdas. Esta solución, por ejemplo, es bien interesante porque es una solución a prueba de arco interno para una sola celda. Entonces tenemos, digamos, unos expansores para el tema del gas y también podemos redireccionar la salida del gas por la parte superior fuera de la subestación. ¿Esto qué significa? Que yo también puedo aprovechar este sistema o esta solución para nosotros brindar también una conexión vía barras, ¿no? Eso también podría hacerse, ¿no? Pero en este caso especial estamos hablando de una aplicación que puede elevarse de altura y que también es a prueba de arco interno por una subestación, ¿no? Entonces es una solución bastante interesante. Si por ejemplo dijimos, si seguimos en esto de proteger un solo transformador, tenemos un transformador de potencia, pero a la vez también tenemos que alimentar con servicios auxiliares a la subestación y necesitamos un transformador de control mucho más pequeño, tenemos también una solución, ¿no? Podemos implementar una protección diferencial dentro de un sistema de celdas ZX 1.2, un sistema in-out, ¿no? El ingreso de los cables, como pueden ver, por la salida de los cables, el ingreso es justamente aquí, ¿no?, directamente al compartimiento de barras de la celda, ¿no? Entonces, con un relé Red 630 de la familia Relion de ABB, nosotros colocando la cantidad adecuada de transformadores toroidales podemos hacer la protección a ambos sistemas, ¿no?, lo que también es interesante. Si tenemos la necesidad de colocar nuestras celdas en una sala eléctrica, podemos hacer una sala de dimensiones reducidas, un enclosure de dimensiones reducidas. ¿Cómo se logra esto? Se logra colocando en la parte posterior de este enclosure una tapa desmontable, y hemos tenido este tipo de soluciones. Entonces solamente desmontamos la tapa para hacer la conexión de los cables de las celdas en el momento de instalarlas, y una vez que ya están instaladas cerramos la tapa y tenemos una subestación pequeña convencional, muy chiquitita, por decirlo así, ¿no?, muy pequeñita, con lo cual ahorramos también bastante espacio, ¿no?, una instalación en caseta. Dentro de la familia ADB nosotros hemos tenido aplicaciones, por ejemplo, en Suiza, para el túnel de 57 kilómetros que hay en Gotthard, el túnel más largo del mundo actualmente, se hizo o se trabajó con celdas ABB, con el modelo ZX0. En esta oportunidad se suministraron 875 celdas. Pero hay algo peculiar en este sistema de celdas, que el grado de protección, como ustedes pueden apreciar, es mayor. Si bien es cierto, la celda o los componentes, digamos, de fuerza están en IP65, ¿no?, porque están en SF6, también se le ha dado a la celda un grado de protección mayor para la parte frontal, es decir, tengo una tapa especial para, dentro de la cual se encuentran ya mis relés de protección, ¿no?, con lo cual también en aplicaciones de repente en los que se necesita un grado de protección mayor se puede utilizar ese tipo de componentes, ¿no? Esta es otra solución bastante interesante, ¿no? Dijimos que la celda GIS es mucho más compacta que una solución convencional. Entonces, para generadores eólicos, por ejemplo, es una solución muy utilizada. En este caso se utilizó para Alemania una serie de modelos ZX0 y ZX 1.2 para alimentar a 80 generadores eólicos que podemos observar que se encuentran en la playa, ¿no? Desde dentro de este generador eólico existe una cámara o una pequeña subestación, una pequeña torre en la cual, aprovechando el espacio que se tenía, se coloca o se monta una solución GIS, ¿no? La solución ya viene completa de fábrica, es decir, la conexión entre barras y todo ya viene
completamente ensamblado y simplemente por una de las puertas de esta torre se conecta, ¿no? Es una solución bastante sencilla. Es una aplicación especial que también la tenemos y que podríamos eventualmente utilizarla de repente en algún proyecto futuro aquí también en el país. Y bueno, uno de los proyectos más grandes, se puede decir así, para hacer la GIS aquí en Perú es el proyecto Las Bambas. También está el proyecto de Tampacay, también es de Tintaya. Pero en este caso, por ejemplo, en este proyecto que se suministró este año, prácticamente se tiene la referencia de GIS, una de las referencias de GIS más altas que existen en la historia, ¿no? Estamos hablando de 4.300 metros de altitud y había suministrado 86 paneles para este tipo de subestaciones, ¿no? Con lo cual, nuevamente, como les comentamos, estamos siendo líderes en el mercado en este tipo de aplicaciones y estamos muy de la mano y cerca de la empresa minera, ¿no? Con soluciones bastante innovadoras. Bueno, esto es todo con respecto a la presentación de esta noche. Espero que les haya sido de su agrado.